Seguimos en CX30 Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet, la 30 tenés como aplicación, estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo al aire, también en nuestro, canal YouTube, mirán dónde estamos, no al aire, sino que ahí vas y revisás todo el material, te suscribís, das una mano, colaborás, si sos amante, apasionado de la libertad, de la democracia, de la república y el Estado de Derecho. Tenemos nuestra web que es Libertas, www.libertas.uy. Vamos a seguir con este tema. Voy a abrir nuevamente este documento que armé para compartir con ustedes, que está vinculado al investigador, precisamente a este investigador venezolano que nos habla del Foro de San Pablo, del Foro de San Pablo. A ver si tenemos por acá. Esperen un poquito. Creo que lo tengo por acá. Sí, se corrió el documento. Bueno, estábamos hablando de Alejandro Peña Esclusa, investigador, ingeniero, máster en políticas públicas de seguridad. Y vamos a un momento de la entrevista que es muy importante para todos nosotros, dado que Yamandu Orsi plantea fortalecer la CELAC, fortalecer UNASUR, que renazca UNASUR. ¿Se acuerdan de UNASUR? El intento fallido de Ignacio Lula da Silva, con nuestro presidente hablando por celular porque no los dejaba entrar, como el mandamás de América Latina, no permitió que se comunicaran unos con otros, sino que le entregaran un informe respecto a sus propuestas en relación a la UNASUR que en ese momento no resultó, no se concretó. Esa UNASUR de la cual el presidente, como cuando también participó en la CELAC, decía que no quería que fuera un club de amigos y que no fuera algo ideológico. Bueno, yo no sé si él sabe o no sabe, y eso ha sido una especie de acting pour la galerie para decirnos a los uruguayos en un mensaje hacia la interna de nuestro país que nuestro presidente es un republicanista y un liberal que no comparte las ideas de una internacional comunista marxista, como el Foro de San Pablo. ¿Por qué les digo esto? Porque la CELAC, junto a la UNASUR, son dos invenciones de organismos internacionales a propuesta de los principales integrantes del Foro de San Pablo. Es una de las ideas como estrategia política supranacional, como un internacionalismo, crear estos organismos internacionales que ya están contando con el visto bueno de la ONU para integrarse a la ONU como dos organismos de un perfil marxista, absolutamente marxista. ¿Para qué? Para construir esa unidad de nuestros pueblos, esa gran América, hasta con un himno propio, un himno del continente, y crear ese socialismo del siglo XXI, que trabaja muy callado, que no se divulga, y que los que divulgamos esto quedamos como los paranoicos monotemáticos que dale con el Foro de San Pablo, y otra vez hablando del Foro de San Pablo, y otra vez diciendo que es el comunismo, y otra vez diciendo que es el marxismo. Sí, sí, y hay que explicarlo, no solo decirlo, y hay que fundamentarlo. Hay que ir al fundamento causal, a la causa original de una fenomenología política, de un proceso político, cultural, económico, ideológico que viven todos nuestros países en Latinoamérica, todos por igual. Todos tienen Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. La mayoría Ministerio de la Mujer o Ministerio de la Mujer y el Género. Si no lo tienen, como en nuestro país, tenemos la Dirección de la Mujer, que, bueno, es hoy por hoy su directora, Mónica Botero, ¿no? El Instituto de la Mujer, creo que se llama así, que se puede convertir en cualquier momento en el Ministerio de la Mujer y el Género a propuesta de integrantes del Frente Amplio. Por ejemplo, todos tenemos el IRPF, ¿verdad? Muchos tienen impuestos también a las jubilaciones, porque establecen, instalan economías que son de diseño, que plantean el centralismo económico, es decir, concentrar los recursos en el Estado, vale decir, en el gobierno, concentra recursos económicos para luego esos recursos que le quita a los que producen desde la actividad privada, repartirlos a los que no producen, a los que viven como zángano del Estado. Hay dos tipos de zángano o de parásitos. Muchos funcionarios públicos que no son necesarios, otros sí son necesarios, no digo todos, sino que muchos funcionarios públicos son en verdad prebendas, son
digamos que asistencialismos o subsidios encubiertos. Se van creando oficinas dentro de los ministerios, direcciones, institutos, entes desconcentrados, que son en definitiva prácticamente el simulacro de institucionalidades que se convierten casi en estructuras ministeriales, con miles de empleados públicos funcionarios que no sirven para nada, solo para justificar más y más impuestos y regulaciones administrativas. Y tenés otro tipo de parásitos del Estado que son los que no hacen nada. Los que desertaron del sistema estudiantil, los que no tienen capacidad de trabajo, los que no son mano de obra calificada, los que no tienen estímulo, los que se drogan desde muy chicos, los que integraron bandas criminales, que van y vienen, que no saben lo que hacer. Todo ese, digamos, menjunje de situaciones lamentables, bueno, lleva a que hayan muchas familias, porque después viste que van creciendo, se casan, reproducen como conejos, todo eso hay que decirlo. Entonces todo eso se convierte en pobreza, pobreza y más pobreza, y muchos de ellos en indigencia, otros siguen muy adictos a drogas fatales, como por ejemplo las pasta base, todos los derivados del opio, la heroína, morfina, las anfetaminas, metanfetaminas, etcétera, combinado, cóctel de todo eso, mala marihuana, cocaína, todo eso junto, bueno, tenés una sociedad bastante maldita, ¿no? Bastante empercudida, bastante destrozada. Entonces hay que darle asistencialismo, porque hay mucha criminalidad también. Entonces ahí tenés el Ministerio de Desarrollo Social, que de desarrollo social no tiene nada, es un ministerio de asistencialismo. Todo esto ha sido una invención desde el Foro de San Pablo, crear una sociedad con estas características, aplicando esta violencia que se hace muchas veces intangible para la población en general. El Foro de San Pablo no solo da la batalla en el campo político, dice este especialista, sino principalmente en el campo cultural, lenguaje inclusivo en la Intendencia de Montevideo, lenguaje inclusivo en todos los organismos de la Intendencia de Montevideo, el lenguaje inclusivo cada vez más impuesto en medios de comunicación, en las redes sociales, la batalla cultural por más y más derechos de género. Carolina Cose, debemos fortalecer la ley de género, debemos fortalecer las instituciones vinculadas a todas las conquistas que logramos. Debemos establecer un modelo de apropiación colectiva, vale decir, confiscación de la propiedad privada. Voy a becar a los estudiantes del interior, miles y miles, más impuestos para nosotros. Los vamos a pagar nosotros, ella no va a becar a nadie. Ella va a usar los dineros de todos nosotros, que se llaman de modo abstracto los dineros públicos, como ya los usa la Intendencia Municipal de Montevideo, utilizando dineros públicos sin declarar la gestión administrativa y financiera que está haciendo, como le corresponde, según los artículos 284, 285 y los que siguen, 296, los que siguen, y muchos artículos que establecen que es responsabilidad de los intendentes demostrar el estado de la hacienda pública en sus gobiernos departamentales, Constitución de la República, motivo por el cual pueden ser sometidos a un juicio político o juicio público de acuerdo al artículo 102 de la Constitución de la República y de acuerdo al artículo 296 de la Constitución de la República y de acuerdo al artículo 93 de la Constitución de la República y de acuerdo al artículo 284, 285 de la Constitución de la República, todo eso se puede aplicar al juicio político para un intendente. Así lo planteó, lo exigió la Junta Departamental de Montevideo y los senadores de este gobierno no lo hicieron. Y es obligatorio según la Constitución. Es preceptivo, es de trámite obligatorio, no se puede decidir. No tienen atribuciones para eso. Bueno, todo eso es ganancia para el Foro de San Pablo. Es ganancia política, ganan terreno. Como cuando envió a una especie de embajador, entre comillas, de la Intendencia de Montevideo, ¿para qué? Para avalar las elecciones truchas que hizo Vladimir Putin, ese asesino psicópata, en el Donbass cuando tomó por la fuerza, violentamente, territorios de esa zona, digamos, del litoral este de Ucrania. ¿Se dan cuenta? Y después se desmarcó diciendo que ella no sabía que había ido de vacaciones ese personaje que integra la Intendencia Municipal de Montevideo. Es la que paga cargos de confianza, es la que le paga salarios muy altos a los amigos de Tabaré Vázquez porque ella se comprometió con su amigo de cuidar a sus guardaespaldas, con los dineros de nosotros. Se comprometió como si fuera una especie de novela rosa. Yo le dije a mi amigo que se quedara tranquilo, que le voy a cuidar a sus amigos cuando no esté. ¿Y cómo los cuida?
metiéndolos de ñoquis, de ravioles, de tallarines, todos juntos. Los metió para adentro, sí, los metió para adentro, vamos a hablar así en criollo, y les paga mucha plata nuestra, y siempre te hablan como que son ellos los que hacen las cosas, que hacen esto, que becan con el dinero de los demás. Es facilísimo. Foro de San Pablo, comunismo. Esa es la causa real. La batalla cultural, como dice Alejandro Esclusa. Ya no es la burguesía contra el proletariado, sino blancos contra negros, heterosexuales contra homosexuales, migrantes contra ciudadanos. Y así sucesivamente, incluso uno de los aspectos que desarrolló el marxismo internacional fue la ideología de género, dice este especialista. Y esto es una proyección de la escuela de Frankfurt. Es una proyección de la escuela de Frankfurt. Todo esto está diciendo Alejandro Peña Esclusa. Tengo que mirar su nombre porque a veces me olvido del nombre completo. Alejandro Peña, yo a veces digo Alejandro Pérez. Alejandro Peña Esclusa, ingeniero y máster en políticas públicas de seguridad. El Foro de San Pablo trabaja articuladamente. Yo lo leí en Venezuela el 30 de mayo de 1995 y me pareció sumamente grave y preocupante porque a partir de ese momento Hugo Chávez iba a contar con el apoyo de una estructura de izquierda iberoamericana para acceder al poder en Venezuela, lo cual en efecto ocurrió. Pero este apoyo iba a tener un costo, y el costo era que una vez en la presidencia, Chávez iba a utilizar los petrodólares venezolanos para impulsar a sus aliados del Foro de San Pablo en la región, lo cual también ocurrió, y ocurrieron más cosas. La explotación de minerales, la explotación de metales, de modo encubierto, ilegal, con un montón de grupos terroristas. Ahí está también el grupo Hezbollah, están los integrantes cubanos del G2, están las tríadas chinas, todos los grupos mafiosos narco de Venezuela, el grupo, bueno, el cártel de los soles, que también financia con la inmensa cantidad, con la millonaria cantidad en dólares de venta de droga a distintos grupos que integran el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo trabaja articuladamente a nivel internacional, mientras que los sectores democráticos trabajan aisladamente en cada país y muchas veces enfrentados entre sí, se enfrentan entre sí, lo vemos en nuestro país, hay rencillas internas, se pelean entre ellos. Son prácticamente partidos domésticos, partidos paisanos, domésticos y hasta inocentones que no entienden esta internacional orgánica sumamente poderosa, organizada de mil maneras diferentes, para concluir siempre en lo mismo, su revolución hacia el socialismo del siglo XXI, en este caso, socialismo comunista, Estado ideológico totalitario contra nuestro Estado de Derecho republicano, democrático, representativo, metiendo estas banderas, la ideología de género como derechos, la ideología de género como justicia, la ideología de género como enseñanza, la ideología de género como doctrina, la ideología de género como ciencia que enseña en la formación de la sexualidad de los niños y los jóvenes. Lo tenemos en nuestro país. Sí, va ganando por goleada el Foro de San Pablo, el marxismo organizado, el comunismo en esta versión, ganando por goleada. Este conjunto de factores, pero sobre todo la articulación, es lo que les permite tener varios presidentes miembros en Iberoamérica. Jamás se dio en toda Iberoamérica que en un mismo momento histórico estuviéramos prácticamente con el continente bajo el dominio, el poder político, por décadas, del mismo sello político, todos integrantes del Foro de San Pablo, Evo Morales, Rafael Correa, ni que hablar Hugo Chávez en Venezuela, Ignacio Lula da Silva, después Dilma Rousseff, acá 15 años del Frente Amplio. En Chile, bueno, Michelle Bachelet, ahora volvió otra vez el grupo del Foro de San Pablo, todos los comunistas organizados a través de Boric. Por supuesto, en Colombia, Petro, integrante terrorista de la FARC, integrante muy activo del Foro de San Pablo. Bueno, en tus libros, le pregunta al periodista, haces un detallado informe de todos los tiempos de la creación del Foro de San Pablo. Quiero que me hable de esos libros, le habla un poco de esos libros y luego la Escuela de Frankfurt. Bueno, el Foro de San Pablo no solo da la batalla en el campo político, sino en el campo cultural, como les decía,
y pretenden el derrumbe de todas nuestras naciones, pretenden el derrumbe de nuestras identidades nacionales, de nuestros estados de derecho, para ir hacia lo que fue el ejemplo de la Unión Soviética. Por eso levantaron, en este caso, otras banderas, porque al caer la Unión Soviética no pueden insistir en esos argumentos de la lucha del proletariado, la lucha de clases solo desde el proletariado, la dictadura del proletariado, eliminar la propiedad privada. No te lo dicen directamente. Van circunvalando todo esto y apostaron al indigenismo en este continente, el ecologismo radical, el feminismo radical, la ideología de género, y luego fueron desarrollando otras banderas con categorías de luchas. De ahí todo esto concluye en esa bandera del arco iris LGBTQ, ideología de género y todas las luchas de los migrantes ilegales contra ciudadanos, de homosexuales contra heterosexuales, de blancos contra negros, de indígenas también contra los blancos. Todo esto se está dando en América Latina. Los dos creadores de la guerra cultural, los que plantearon hacer la revolución, la guerra cultural para contra el capitalismo, contra el Estado de Derecho, contra la democracia representativa burguesa, es decir, contra el modelo republicano democrático, con la separación de poderes, fue Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, y también George Lucas, o George Lucas, que tuvo un cargo importante en el Ministerio de Educación de Hungría. Son los dos grandes teóricos de la otra estrategia revolucionaria del marxismo. Está el economicismo revolucionario, que es el de Marx, Lenin, Trotsky, y está el marxismo cultural de Antonio Gramsci y George Lucas. Esto se está implementando desde la Escuela de Frankfurt, que aglutinó a una serie de psicólogos, psicoanalistas, filósofos, sociólogos, politólogos, historiadores, escritores, para así desarrollar estos conceptos y, por decirlo de alguna manera, industrializarlos. Tuvieron mucho éxito a partir de la década del 60, no solo en Europa, sino en Estados Unidos. La Escuela de Frankfurt fue muy exitosa en este sentido, porque es el exitoso fracaso, al decir Antonio Escotado, y tuvo gran influencia en Estados Unidos durante los años 60 y ahí en adelante izquierdizando, marxistizando al Partido Demócrata de los Estados Unidos y a distintas comunidades, por supuesto, organizaciones sociales y a las universidades en gran medida de los Estados Unidos. Así que, siguiendo la tesis de Gramsci, porque se orientaron en qué, en el control de las universidades, en el control de los medios de comunicación y en el control de los instrumentos de la cultura. Nos han ido derrotando, dice este especialista, pero no porque tengan superioridad conceptual, no es porque tengan más validez científica, sino porque desde el lado democrático no se dio la batalla. Desde el lado que podemos llamar republicano democrático, si querés, no se dio la batalla, menos desde el liberal, porque muchos ni saben lo que quiere decir. Si vos le decís comunismo, marxismo, más o menos la gente sabe lo que quiere decir, o fascismo, más o menos, pero liberalismo, democracia republicana, no saben, porque no se dio la batalla desde nuestros sistemas políticos. Nuestras clases políticas se quedaron calladitas la boca, acomodaron el cuerpito a ser prebendarios también de ese Estado corporativo y simularon un poco ahí, como diría para mí en mala versación de esto, Abascal, derechitas cobardes no son eso, son izquierditas cobardes, centro-zurdos, que están ahí jugando este jueguito de la globalización marxista del mundo. En este momento, 12 presidentes en ejercicio forman parte, dice en esta nota, claro, en ese momento histórico, 12 presidentes ejercieron el gobierno desde la doctrina del Foro de San Pablo y pretenden volver. Por ejemplo, quieren controlar los países que en este momento no están bajo su dominio. Y luego lo hicieron, como Uruguay, Paraguay y Ecuador lo llegaron a hacer. 12, 13, 14, 15 gobiernos, 15 países en toda Iberoamérica desde el Foro de San Pablo. El trabajo es fundamental, trabajar constantemente, el trabajo de hormiga, articularse permanentemente, convenciones, foros, charlas, talleres, mucha producción también literaria, revistas de todo tipo, como lo hace en la Intendencia ahora Carolina Cose, canales de televisión. Este modelo que aplica al Uruguay, estas personas deliberadamente buscan el enfrentamiento con las fuerzas policiales, buscan el enfrentamiento con las fuerzas policiales, provocan el conflicto, como ha pasado en Maracaná, como pasa en distintos barrios. Los que van armados se apuntan a los coches para que la gente pare y ahí le hacen la rapiña permanentemente, muchos barrios.
Y estos pasguatos, hay que sacar a los militares de la calle. No, señor, es más complejo todo esto. Es porque se trata de bandas de narcotráfico. Las bandas de narcotráfico están vinculadas a esto. Son, digamos, la punta de lanza. Son los ejércitos de punta que salen a desestabilizar por todos lados y los utilizan permanentemente. Y las fuerzas de seguridad las dividen. ¿Por qué? Porque las van colonizando ideológicamente en las nuevas generaciones. Las fuerzas de seguridad tienen que provocar después que el control. Entonces permiten que provoquen deliberadamente heridos. Buscan tener heridos y muertos para victimizarse y decir que se han violado los derechos humanos. Y después hay que sacar a los militares a la calle para que se victimicen. Y tenés una justicia fiscal compañera o camarada que va a victimizar a los delincuentes, que va a plantear un montón de recursos legalistas para victimizar a estas hordas delincuenciales vinculadas a un crimen organizado muy complejo, esto que estamos viendo, para exponer a nuestros ejércitos nacionales o a nuestra policía, ¿a qué? A una balacera, a un intercambio, a pequeñas ya guerras. Ya son guerras de guerrillas con los primeros ejércitos de punta que hoy son los narcotraficantes. Si se atraviesa esa valla, que es muy difícil desarticular eso en un país, se entraría ahí recién en una guerra civil. ¿Entienden de qué estamos hablando? Bueno, esto representa el Frente Amplio. Es esto lo que está representando con el PIT-CNT. Por eso reclama ahora, ya proclama Yamandu Orsi, integrar, coordinar y fortalecer a la CELAC y a la UNASUR, dos invenciones del Foro de San Pablo, y a integrar a todos estos personajes, Gustavo Leal, Jorge Díaz, Juan Faropa, Canepa, un montón de personajes que son todos los monjes negros de esos 15 años de Frente Amplio, con toda la experiencia ya desarrollada en esta guerra terrorista contra nuestro Estado de Derecho. Así que, por favor, estudien, hablen en serio y no nos sometan a debates fútiles, inútiles, estériles, porque esto es mucho más complejo y le va la vida al país. Quédate ahí.